Tengo el gusto ahora de presentar al siguiente expositor, Rodrigo Figueroa, técnico de fútbol profesional, actualmente técnico del primer equipo femenino de Palestino en Chile, sociólogo y profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, también miembro del área de investigación, toma de decisiones y coordinación en sistemas complejos de dicha universidad. Rodrigo, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, primero que nada, agradable escuchar esta serie de presentaciones que se han hecho hasta este momento. He estado con dos emociones muy importantes. La primera, muy contento de poder encontrar eh, investigadores y personas que están ya sea en la academia o en el fútbol con intereses muy similares. Eso, eso es muy importante. Y segundo también porque creo que hay una serie de conceptos que se van relacionando entre sí, formando una trama relacional, conceptual y metodológica que debiese permitir narrar y entender el fútbol, describirlo, operacionalizarlo de una manera mucho más similar a lo que es el juego del fútbol, que es un poco el desafío finalmente que tenemos, ya sea como entrenadores o como también analistas de lo que pasa en el mundo del fútbol, ¿ya? Bueno, yo creo que lo primero es que les voy a compartir un poquito mi experiencia a partir de cómo he ido desarrollando un conjunto de ideas que tenga que ver con lo que yo hacía durante muchos años, que fue la sociología, y después lo que fue mi vuelta al fútbol, que es mi verdadera pasión, y convertirme en entrenador de fútbol. Eh, yo creo que hubieron dos momentos durante el periodo en el cual fui alumno de DINAF, en que fueron dos hitos, dos momentos muy importantes para mí, que me permitieron tener una visión distinta de lo que iba a pasar en mis decisiones. Yo había hecho ya por casi 15 años una vida académica y estaba desarrollando lo que es la experiencia de ser un profesor universitario, publicando paper, haciendo investigación. Eh, Mis intereses tenían que ver más bien con la economía política, pero tenía una afinidad con el pensamiento sistémico y en el estricto rigor con Niklas Luhmann. De paso conocía pero muy tangencialmente lo que había hecho Maturana y Varela, que además lo conocí acá en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, porque su laboratorio estaba muy cerca de acá me crucé con él un par de veces y de hecho tengo una muy buena anécdota con él. Pero realmente no estaba metido en ese, o no interesado en ese mundo, ¿ya? Sí, en el mundo de la teoría de sistemas, desarrollo organizacional, basado en la teoría de Niklas Luhmann, y ahí había un concepto, nosotros en la sociología lo tomábamos, que era el concepto de autopoiesis. Y cuando comencé a estudiar para ser entrenador de fútbol, el primer año, vimos un curso que se llamaba Psicomotricidad aplicada al fútbol. Allí había un poco lo que, de hecho, describió recién Fernando, ¿no? Que tan interesantemente. O sea, un jugador de fútbol cuando toma una decisión tiene que, de alguna manera, en milésima de segundo, poner en relación varias dimensiones que están en juego, ¿no? La distancia y tiempo con la que viene el balón, la zona donde va a tomar una decisión, el rival que le acompaña, el compañero que está cerca. Todos esos elementos puestos en la juguera de la toma de decisiones genera algo y puede generar algo incluso muy superior que puede ser una estructura relacional colectiva, ¿no? Entonces, fue mi primer momento que dije, mira, lo que he hecho por muchos años en sociología puede tener sentido también acá cuando hablamos sobre fútbol y cuando entrenamos el fútbol. Y después, estando en segundo, tercer año, creo que fue el tercer año, comienzo del tercer año, uno de los profesores que teníamos usó el concepto de autopoiesis para, para hacer lo que creo que es importante poner acá en discusión y en conversación en el seminario, que usó el concepto de autopoiesis para describir y narrar eh, el fútbol. Entonces a mí me pareció eso fascinante, ¿ya? Eh, en realidad no era una descripción antojadiza ni retórica, sino que de alguna manera, al usar el concepto de autopoiesis, trataba de poder definir, describir una cierta dinámica del juego, ¿ya?
y de alguna manera de cómo los actores que participan en el juego se relacionan con esa dinámica. Eso me pareció extremadamente pertinente y me generó una sensación de relativa tranquilidad, porque yo, de ser entrenador de fútbol, pensé que se iban a bifurcar los dos, las dos profesiones que estaba construyendo, que era la sociología y la idea de ser técnico entrenador de fútbol, y al contrario encontré que ese era el momento en que hacían match y podía usar muchas de las cosas que había usado en la sociología para entender otros procesos, otras dinámicas organizacionales, otros procesos coordinativos para entender de una manera mucho más concreta y rica el fenómeno del fútbol. Y al mismo tiempo me hacía mucho sentido como yo también interpretaba el, el mundo del fútbol, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que empezaron a aparecer cositas que ya tenía yo en mente y que las voy a compartir con ustedes el día de hoy. Primero, para mí, ¿qué es lo que estaba percibiendo cuando veía el fútbol? Generalmente para mí era una demanda de adaptación y vi la experiencia del juego ante la incertidumbre. Esa era un, una definición que veía yo desde la experiencia y también desde la observación, ¿ya? Son dos conceptos que van a ser muy importantes en la presentación y es lo que les quiero compartir el día. Una es experimentarse el juego de habilidades abiertas, en oposición, con situaciones que indican que el juego que uno juega nunca es similar, nunca hay un juego que se repite, son todos de alguna manera únicos, ¿ya? Esa experiencia, y al mismo tiempo se observa esa experiencia. Entonces, y se observa esa experiencia en función de cómo equipos juegan al fútbol o las personas juegan al fútbol. A partir de esa definición, he entendido que el proceso de entrenamiento tiene que ver con dos objetivos. Primero, preparar a jugadores y equipos para enfrentar la complejidad inherente al juego, ¿ya? Suena como obvio, pero no es tan obvio, ¿ya? La complejidad del juego es la complejidad del fútbol y no otra, ¿no? Entonces eso también es un elemento bastante importante porque define el ambiente en donde de alguna manera vamos a experimentar la experiencia del juego. No es cualquier juego, es el juego del fútbol. Y en segundo lugar, tiene otro objetivo que es facilitar que las experiencias del juego, cómo uno enfrenta el juego, sean recursivas y a partir de ahí se genera una noción de aprendizaje y de experimentación o de experiencia en el fútbol que eh, genera un poquito lo que dijo recién Fernando con la identidad corporal colectiva. De hecho, hemos leído el mismo texto y me parece que es bastante sintetizador de lo que estoy diciendo en este momento. Entonces después surge una pregunta, ¿qué se entrena cuando se entrena en el fútbol? Y aquí yo voy a establecer más o menos cuatro dimensiones desde donde yo de alguna manera estoy tratando de desarrollar procesos de metodológicos o una comprensión del fútbol. Para mí el fútbol como proceso que hay que entrenar es un fenómeno relacional y decisional, ¿ya? Esa es una primera consigna. La segunda consigna es que el objeto central del entrenamiento son las relaciones y las decisiones. Y como un elemento de objeto de intervención, en estricto rigor, son las dinámicas relacionales y lo que nosotros podríamos llamar desde un punto de vista más enactivo, más constructivista, fenomenológico, la experiencia en el juego, ¿ya? Que vuelvo a insistir, no es cualquier juego, es el juego del fútbol, ¿ya? Hay una especificidad bastante importante. Para hacer esto, he tratado de ir vinculando algunos paradigmas, yo diría son paradigmas en realidad epistemológicos, formas de conocer esta complejidad para poder entrar el fútbol en esa complejidad. Y yo tengo algunas perspectivas que son mucho más tingentes de lo que yo he estado haciendo en los últimos años. La primera de ellas es teoría de sistemas, ¿ya? Que para mí, cuando se le aplica al mundo del fútbol, creo que hay dos grandes paradigmas metodológicos que de alguna manera han seguido esa perspectiva y han sido introducidas en un contexto sudamericano, que son el entrenamiento estructurado, por una parte, y la periodización táctica, por otra, y que tienen, tienen una cualidad muy interesante, sus objetos de intervención. El objeto de intervención en el entrenamiento estructurado es la persona futbolista y en la periodización táctica, como bien lo reflejó hace un momento Felipe, el jugar, ¿ya? ¿Esta distinción es trivial? No, no es trivial.
Al contrario, de alguna manera define todo el proceso de estructuración, de cristalización, de materialización de ambos paradigmas metodológicos desde el punto de vista de entrenar el fútbol en la complejidad. Uno, yo diría, es más antropológico, que es el entrenamiento estructurado, y otro es más sociológico, que es la periodización táctica. ¿Ya? En segundo lugar, creo que la sociología tiene un marco conceptual y metodológico que ha sido desarrollado, yo diría, en los últimos 25 años con mucha más fuerza, 30 años con mucha más fuerza. Por una parte, plantea una sociología relacional, que es una sociología que ha tendido a salir desde el énfasis en la acción, pero observada desde el individuo, y el énfasis en la estructura, es decir, que todo es cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, que todos los mecanismos accionales que se presenten en la vida cotidiana están definidos por estructuras que están más allá del individuo, ¿no? Esta es la típica distinción entre individuo y sociedad. Los procesos emergentes o las narrativas de la sociedad como procesos emergentes son hoy día mucho más dominantes, ¿ya? Giddens, por una parte, por ejemplo, Pierre Bourdieu, Margaret Archer, el impacto de Niklas Luhmann o el impacto de Maturana y Varela en la sociología también sentaron las bases para justamente hacer ese cambio, y que yo hoy día lo veo, entre otras cosas, como un cuestionamiento a las formas lineales de comprensión de la sociedad. Y ahí hacemos de alguna manera un match con lo que ha sido el entrenamiento, la perspectiva del entrenamiento estructurado y la verificación táctica. En segundo lugar, yo creo que hay una tendencia, una mirada que la praxeología, ¿ya? Aquí el máximo representante es Pierre Parlevas, un sociólogo francés, que señala que en el acto motriz asociado a los deportes se produce sentido, ¿ya? Y en la medida que se produce sentido es posible construir relaciones e interacciones, ¿ya? Ese es un principio también extremadamente interesante, es decir, las acciones motrices, es decir, lo que estábamos viendo en algunas de las imágenes, por ejemplo, Messi está haciendo acciones motrices y allí hay un sentido que finalmente puede constituir un proceso comunicativo. Yo creo que eso es finalmente el proceso interaccional que ocurre en la cancha. Y en tercer lugar, perdón, el constructivismo social, que tiene, sobre todo aquel que tiene raíz fenomenológica y también lingüística, que hace que evidentemente todo lo vivido sea experimentado, pero también a través del lenguaje, y por lo tanto sean actos comunicativos co-construidos y que se sintetizan en la idea de la intersubjetividad, ¿no? Que también es algo que está también presente en los enfoques en activo, sobre todo en Varela, cuando en uno de los principios del fenómeno de la vida es la intersubjetividad. En función de todos estos elementos, ya he tratado de definir un objeto de intervención para una metodología del entrenamiento del fútbol en la complejidad. Y ese objeto de intervención ya no es solamente la persona futbolista, ya no es solamente el jugar, sino son los tejidos relacionales. Y cuando planteo que son los tejidos relacionales, hablo de una red dinámica entre los jugadores cuyas expresiones son aspectos que son ya específicos, que pueden ser incluso constituidos como indicadores, la comunicación, la percepción y los procesos decisionales que podríamos llamarlo también como procesos cognitivos, ¿ya? Y acá tengo una sentencia: la calidad del juego va a depender de la calidad de los tejidos relacionales, ¿ya? Entonces, mi apuesta o mi experiencia en los últimos años ha tratado de ir constituyendo una metodología de trabajo que pueda incorporar esta forma epistemológica de conocer y describir el juego del fútbol, y tiene ahora ya he ido sistematizando ya o generando ya un objeto de intervención que lo voy a llamar los tejidos relacionales. Aquí también les voy a mostrar un poquito cómo así como nos mostraba Fernando, el mismo Diego, Seba, ya Felipe, ya todo esto parte también de que tenemos que tener una epistemología, una forma de conocer, la batería de conceptos que he ido generando para poder tener un enfoque sobre el fútbol, pero que permita hacer algo que ya hacíamos en la sociología con respecto a los fenómenos organizacionales, que el fútbol se pueda observar a sí mismo, ¿ya? También no es una afirmación trivial, es una afirmación muy potente, porque la observación de la observación me parece que es un desafío constante en cualquier fenómeno organizacional. Al observarse a sí misma, la sociedad y la organización produce reflexividad organizacional, se distingue a sí misma y por ende se reproduce.
¿ya? Aquí también conceptos que hemos ya escuchado en la charla, que en algunos de ellos voy a profundizar más adelante, pero generando observaciones sobre observaciones con respecto al mundo del fútbol, estamos produciendo reflexividad y lo más importante, que lo señaló Diego al comienzo de la charla, producimos distinciones para describir el fútbol. ¿Ya? Eso me parece extremadamente importante y ser consciente de ese proceso nos genera un desafío extremadamente importante. Después, cómo se estudia a sí misma una sociedad u organización a través de un proceso sociocognitivo que se basa en la construcción de observaciones de segundo orden. Y acá me voy a detener un poquito, lo voy a también a profundizar más adelante. Todo lo que hemos hecho el día de hoy son observaciones de segundo orden sobre la experiencia del juego del fútbol. ¿Ya? En efecto, Fernando lo sintetizó muy bien cuando empezó a mostrarnos las metodologías de entrevistas de primera persona. Pero toda esa narración, toda esa conversación genera conjunto de información que son después procesadas por observaciones especializadas, que son justamente las que estamos nosotros desarrollando el día de hoy y que al mismo tiempo generan mayor reflexividad sobre el proceso, mayor cognición, mayor conocimiento y somos capaces, como lo hizo Sebastián, de proponer una metodología propia del entrenamiento del fútbol. Eso me parece extraordinariamente fascinante. ¿Ya? Después, yo he ido avanzando, creo que todos los que estamos acá compartimos algunos de los elementos que están dentro también de esta presentación. Primero, la fenomenología, ¿no? Que describe el significado de la experiencia vivida por una persona o un grupo de personas. Acá yo también coloqué a Merleau-Ponty como un elemento o un referente, ¿ya? Sobre todo porque en la medida de la cognición espacial acerca mucho a la experiencia del juego del fútbol. En segundo lugar, el constructivismo social. La interacción social es el origen del aprendizaje social. Yo diría que cada vez que vemos el juego, vemos como un equipo o un grupo de personas va progresando en el conocimiento del juego, así lo voy a llamar, ¿no? En realidad, cada vez que se juega se puede ir progresando. Después una perspectiva sistémica, que yo acá también le hemos visto en las presentaciones, bueno, Varela lo describe brillantemente en uno de el video que lo plantea Felipe, como la relación entre lo global y lo local. También lo mencionó en su momento Fernando, me parece eso extraordinario, es decir, procesos locales que pueden ser más bien situaciones muy fragmentadas del juego se relacionan con lo global, que finalmente la forma que se presenta como un equipo, ¿no? Y aparecen memorias respecto de eso, que me parece que es muy interesante. Pero yo desde la sociología voy a proponer también que son procesos comunicacionales y decisionales, ¿ya? En esto, en esto también hay mucho de qué significa esa comunicación, ¿no? Que no es una comunicación puramente normativa, sino más bien es una comunicación, yo diría, siguiendo un poquito también a Varela, que no es solamente lingüística, sino que es corporal, ¿ya? Bueno, cuando un jugador solicita el balón, muchas veces hace un gesto con la mano, ya es una síntesis de lo que quiero plantear en este momento, ¿ya? Es corporal en el estricto rigor. Y después la neurofenomenología, que ya aquí lo hemos expresado ya en varias ocasiones, esta idea de emergencia de la mente, la mentalidad en realidad, como llama Francisco Varela, que podríamos asociarla a la idea de cultura en sociología, pero que no es tan así, porque o sea, tiene ciertos matices, porque en realidad, y esto me parece lo más importante para su aplicación en el deporte, esas emergencias son representaciones, son productos de relaciones sensomotriz que el cuerpo establece con el entorno. Me parece que eso es una definición radical de la idea de experiencia. Bueno, sobre todos estos elementos he ido construyendo lo que va a ser una narración sobre el juego del fútbol. Y la narración del juego del fútbol la voy a sintetizar en esta imagen, ¿ya? Primero que nada, antes de definir algunos de los elementos que quiero compartir, es que fijémonos en esta imagen. Esto es lo que hoy día ocurre en un equipo profesional de fútbol a grosso modo, ¿no? Están una serie de futbolistas, mujeres o hombres, que tienen distintas posiciones y que evidentemente tienen observaciones de primer orden cada momento, ¿no? Están viviendo la propia experiencia, pero al mismo tiempo hay un grupo de codificadores que están al borde de la cancha, está el preparador físico, el entrenador de arquero o de arqueros, el entrenador,
coloqué aquí al utilero, porque también es un proceso comunicacional reflexivo de segundo orden sobre lo que pasa en el campo de juego, el asistente técnico, ¿no? El médico o kinesiólogo también, también conversa sobre el fútbol y observa el fútbol. Y acá voy a colocar, hacer referencia a esta persona que está con SP, que a propósito de una experiencia que tuvo la selección chilena con Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda no tenía un psicólogo, pero sí tenía un sanador pránico. ¿Ya? Y el sanador pránico, cada vez que antes que se iniciara el partido, salía a la cancha y hacía una especie de diagnóstico del ambiente. ¿Ya? Y generaba un diálogo también y una observación, evidentemente de un punto de vista de una filosofía más oriental, pero que también era una narración sobre la complejidad del fútbol. ¿Ya? También acá hay unas cámaras que tengo acá y al analista audiovisual, también otra forma de observar el fútbol, que lo puedo mirar desde detrás del arco, la vamos a llamar la cámara táctica, o bien del costado, que es la cámara más bien tradicional, ¿no? Que es la cámara del hincha, en realidad, la cámara que observa el fútbol todos los fines de semana. Y la cámara que está, podríamos decir, la cámara que más nos interesa al entrenador, es la cámara que está detrás del arco, porque de alguna manera uno ve muy claramente y de mejor forma los movimientos. Ahora están los drones que miran desde arriba con mirada de helicóptero, ya es otra forma de mirar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Todo lo que ocurre en la cancha tiene observaciones que no son las observaciones de primer orden, sino son observaciones especializadas, entre comillas, ¿ya? Que opinan y hablan sobre el fútbol. Entonces, finalmente, entrenar un equipo de fútbol es una síntesis, ¿ya? De todas estas observaciones, conversaciones que ocurren respecto del equipo. Y acá voy a tratar de establecer un pase con Felipe, porque todo este proceso conversacional deriva en algo fundamental que es la imaginación sobre el jugar. ¿Ya? Y finalmente después tiene que proyectarse en sesiones de entrenamiento. ¿Ya? Bueno, todo esto que está acá yo lo voy a sintetizar en algunas afirmaciones que me parecen que son muy relevantes, por lo menos para lo que he estado haciendo en los últimos años. Primero, el juego es una relación entre la dinámica de lo impensado, que no controlamos, versus la dinámica de lo pensado, que tratamos de controlar. ¿Ya? Y ahí, evidentemente, a pesar de que existen todas estas observaciones, siempre se escapa algo. En ese sentido, somos incapaces de conocer la totalidad de situaciones y ahí hay una lógica de la incertidumbre que emerge en el mundo del fútbol. Como el mundo del fútbol está lleno de incertidumbre, el juego demanda construir finalmente la noción de riesgo-peligro, que finalmente se traducen en procesos técnico-tácticos en el campo de juego, es decir, cómo vamos a abordar posibles situaciones que pudiesen ocurrir en un campo de juego o durante el juego. El juego como experiencia es complejo y sistémico, y acá, muy en activo, es una relación entre organismo y medio. Y acá también quiero hacer una afirmación fuerte para seguir como la conversación. El despliegue táctico es el despliegue de un organismo vivo. ¿Ya? También ahí trato de encarnar metafóricamente el activismo en esta descripción que estoy haciendo del fútbol. Decía el equipo como organismo. Que el juego requiere aprender y entrenar la capacidad de adaptación cognitiva y acá, interesante también porque ha surgido también la conversación, las transiciones son el mejor ejemplo de este proceso. Creo que no hay mejor experiencia para poder describir lo que hemos estado hablando el día de hoy cuando ocurren transiciones en el juego del fútbol. Y yo en realidad muchas veces cuando converso con colegas más bien planteo que el fútbol es completamente transicional y estos momentos tan separados como el momento ofensivo, el momento defensivo, si hacemos una lectura más sistémica, en realidad no lo deberíamos mirar como momentos separados, sino como momentos que están ocurriendo al mismo instante, y eso ocurre principalmente en los fenómenos de transición. Finalmente, pregunta cómo abordamos la complejidad, y aquí hay tres elementos. Primero, tener una imaginación sobre el juego, que es una síntesis de todo esto que hemos estado viendo acá como los procesos de observación, una imaginación sistémica, podríamos llamar una imaginación amplia, no fragmentada, y por supuesto, que creo que es un desafío permanente en esto, una metodología. ¿Ya? Y acá voy a hacer una nota de pie de página. Cuando yo trabajaba en la sociología, en otro espacio de desarrollo, básicamente en sociología organizacional y
intentábamos aplicar la perspectiva sistémica, sobre todo aquella desarrollada por Niklas Luhmann, que tenía esta vinculación con Maturana y Varela a través del concepto de autopoiesis, era muy difícil. ¿Ya? A mí, ¿qué es lo que me pasó cuando ingresé al mundo del fútbol ya de manera profesional? Es que pude darme cuenta de que era posible entrenar un grupo humano en la complejidad y de alguna manera materializar todo esto que estaba desde el punto de vista abstracto formal, lo podíamos materializar en los ejercicios, en las estructuras. Me parece que en estos dos paradigmas del entrenamiento estructurado y la periodización táctica, el concepto que ha logrado definir eso es el de situaciones simuladoras preferenciales, el SSP. Creo que es un concepto clave, es decir, cómo yo puedo simular la complejidad me parece extraordinariamente interesante como desafío. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que voy a proponer para el entrenamiento de la complejidad y el entrenamiento relacional en la complejidad desde esta perspectiva? Bueno, primero una modelación de las relaciones en el juego, ¿ya? Y para eso es muy importante poseer una narrativa que describa la forma en que se debiese presentar el tejido relacional y allí responder una pregunta, que también es una pregunta que siempre, desde un punto de vista sistémico, es muy operativa: ¿qué entrenan los que entrenan? ¿No? ¿No? Porque es básicamente la especificidad del juego. La síntesis de esto debe ser una narrativa que da cuenta de la imaginación. En segundo lugar, ya pasando a la estructura, lo que debiesen promover las estructuras de entrenamiento es una emergencia de procesos relacionales adaptativos, ¿ya? Y aquí el concepto fundamental son situaciones, ¿no? Situaciones simuladoras preferenciales, dirá el entrenamiento estructurado. Global, fragmentado global, dirá, o todo, parte de todo, dirá Sebastián, ¿ya? Me parece que reflexionar sobre eso y operacionalizarlo, porque son los generadores de situación, ¿ya? Me parece que ahí hay un camino y me encantó esta invitación que hizo Sebastián de poder reflexionar con mayor agudeza esta estructura, porque yo las defino como los ambientes en donde se entrena la complejidad. Y finalmente, el objeto de observación como indicador de éxito o fracaso del proceso metodológico de entrenamiento del fútbol, la producción de decisiones. Yo acá identifiqué al menos 3 indicadores para poder evaluar la excelencia o no del proceso de toma de decisiones: tarea, espacio y tiempo, ¿ya? El qué, el cómo, el dónde, pero al mismo tiempo, y sobre todo a partir del mismo artículo que leímos con Fernando, la posibilidad de cómo se despliega la memoria corporal colectiva, ¿ya? Yo creo que hay un tremendo desafío y me pareció a mí en ese texto, en ese paper, el proceso metodológico para sistematizar eso muy inspirador y lo voy a señalar al final de la sesión porque resulta inspirador. Eh, Luego, para ir operacionalizando los elementos, acá tenemos la experiencia del juego y qué es lo que yo veo en esta experiencia del juego. Son solamente relaciones. Relaciones de oposición, relaciones de asociatividad, relaciones de cobertura, relaciones de permuta, relaciones de finiquito, relaciones con y sin balón, relaciones en las distintas fases y momentos del juego, ¿ya? Patrones, en realidad, patrones interactivos. Entonces, mi forma de observar mis catalejos, cada vez que veo el proceso del juego, veo procesos relacionales interaccionales que pretendo luego entrenarlo y que adquieran este concepto. Me parece muy interesante, una memoria corporal colectiva. Mirar esto no es trivial tampoco, porque este es un análisis del Manchester City con el Atlético de Madrid, hombres, y este es un análisis del Olympique de Lyon con el PSG, mujeres. Es el mismo juego, pero observamos muchas cosas que tienen cierta especificidad, ¿ya? En ese sentido, el juego es el mismo, tiene 17 reglas, pero al mismo tiempo tiene cierta especificidad. Después, ¿cuáles van a ser los principales componentes metodológicos de esta propuesta? El primero es de experiencia, y acá voy a citar uno de los elementos que salen en el paper que se leyó con el de Gerber, Darney y Howe, que leímos con Fernando.
Los jugadores desarrollan a través de experiencias compartidas de entrenamiento y competición un conjunto de disposiciones tácitas, y esto es muy importante, pre-reflexivas, que le permiten coordinarse automáticamente en situaciones específicas sin necesidad de representaciones explícitas. Este fenómeno denominado memoria colectiva corporal se actualiza y se reinterpreta en el tiempo real durante el curso de la acción. Me parece que es la síntesis de mucho de lo que hemos estado hablando en esta mañana. Y para que eso ocurra, uno de los conceptos metodológicos fundamentales es tener una mayor conciencia de qué es la experiencia desde un punto de vista metodológico. Y acá lo voy a señalar en función de lo que hemos estado hablando esta mañana. Primero, relación organismo y medio. No voy a profundizar en eso porque ya Diego lo dijo todo y también Seba y Fernando nos dieron una síntesis tremendamente importante de eso. Tejido relacional que evoluciona mediante dinámicas colectivas. Me parece que ese es un poco el objeto de intervención, la experiencia relacional colectiva. Ya no es una experiencia puramente individual y tampoco es una experiencia solamente como descriptiva del jugar, sino que es la experiencia relacional, ¿no? Luego, la dinámica colectiva produce una memoria colectiva corporal. Y acá algunos elementos que me parecen que son muy interesantes. Primero, fenómeno prereflexivo. ¿Ya? Las observaciones de primer orden, en general, cuando nosotros entrevistamos o hacemos una entrevista de primera observación, los futbolistas y las futbolistas en realidad no hacen una explicación reflexionada sobre lo que hicieron, sino simplemente muchas veces lo hice porque casi como algo intuitivo, ¿no? Pero evidentemente observadores especializados vemos que eso son reacciones que ya están de alguna manera experimentadas y vivenciadas a partir del proceso de entrenamiento, ¿ya? Pero el relato, cómo lo relata la jugadora o el jugador como experiencia en primera persona, lo hace básicamente como si fuera algo intuitivo, ¿ya? De hecho, aquí voy a hacer una nota de pie de página, los narradores del fútbol, que son los relatores, ¿ya? Con los cuales los hinchas escuchan el fútbol, hablan como de la improvisación de una jugada, ¿no? Cuando aparece algo extremadamente brillante desde el punto de vista de la ejecución de un futbolista, sea hombre o mujer. Pero los que estamos en el mundo fútbol sabemos que en realidad esa jugadora o ese jugador realmente lo experimentó, ya sea jugando en la calle cuando era muy niño o niña o cuando ha estado en las situaciones de entrenamiento, ¿no? Simplemente pareciera ser que hay una memoria que en ese momento la única decisión posible o la única reacción posible corporal a ese momento del juego era hacer eso, ¿ya? Pero evidentemente el fenómeno pre-reflexivo es un fenómeno entrenado en el estricto rigor o vivenciado. Después hay coordinación automática en situaciones específicas. La estructura de entrenamiento como la que planteaba Seba van a producir ese tipo de situaciones. Tercero, perdón, la memoria colectiva corporal se entrena, hay dinámica y acá tomo también un pase que nos dio Fernando. Son mucho más fácil pareciera ser que se exprese cuando no hay balón que cuando hay balón. Ya ese también es una dinámica muy interesante porque también los entrenadores optan de alguna manera por enfatizar una u otra dimensión, ¿no? Eso es muy interesante. Y diseño que promueva la sincronización, la adaptación y toma de decisiones emergentes. Yo acá también asocio mucho este último punto con lo que el desafío que ha ido trabajando, desarrollando Seba en su experiencia práctica y que nos planteó al comienzo. Igual lo mismo, ¿no? Felipe nos generó una sensación de luminosidad cuando nos describió cómo fue transformándose el jugar en lo colectivo de un jugador que era clave para el ámbito del fútbol, en el contexto específico y especial que lo planteó Felipe. Acá la experiencia, ¿no? Fútbol esta es una imagen en la que está a la izquierda de la pantalla del campeonato callejero del Perú, quizá el campeonato callejero más importante de Sudamérica, ¿no? Que concita, creo que hay mucha más expectación que muchas veces el campeonato profesional en Perú. Experiencia de jugar ahí es una experiencia específica. Y acá la otra imagen es un entrenamiento de Roberto De Servi, previo a que es el entrenamiento del match day -1, como podríamos llamar desde el punto de vista de la metodología. Un entrenamiento muy, podríamos llamar globalizado, donde todo se está dando, pero el espacio más bien no de la totalidad, ¿no? Es como un refresh de la memoria
pero en un espacio acotado. El segundo principio que voy a plantear es el principio de la observación, ¿ya? De acá vuelvo a la presentación de Diego. La observación y lo que hemos hecho toda la mañana son distinciones operativas que estructuran las prioridades tácticas y estratégicas. Acá, distinciones operativas, por ejemplo, lo individual y lo colectivo, ataque y defensa. Yo acá también agrego esta distinción entre observaciones de primer orden, que es lo que escuchamos finalmente de los jugadores o las jugadoras, y observaciones de segundo orden, que diría yo están ocurriendo en este seminario cuando hablamos sobre el fútbol, de una manera especializada como lo estamos haciendo. La observación en el entrenamiento produce una gran cantidad de datos y conversaciones, me parece que eso es clave y lo que yo he ido aprendiendo es que hay que darle un mayor énfasis a cómo conversamos el fútbol como observación de segundo orden del proceso de entrenamiento. Yo creo que ahí hay y de hecho si alguien lo quiere investigar, creo que hay una beta de investigación cómo los cuerpos técnicos conversan sobre el fútbol, ¿no? Creo que tenemos imágenes parciales, conocemos mucho folclorismo, muchas narraciones de la prensa, pero en realidad hacer un trabajo de observación, yo diría, etnográfica de cómo se toman decisiones, cómo se observa en segundo orden dentro de un cuerpo técnico con toda la complejidad que mostré en una imagen anterior, me parece que es un desafío que aún está por desarrollarse en el mundo de las ciencias sociales o en el mundo de la ciencia del deporte. Al poner la observación en interacción permiten la reflexividad sobre el tejido relacional en el juego. Y acá vuelvo a insistir en esto, tenemos dos miradas que podríamos estar en la mesa de conversación sobre el post partido en un día lunes o día martes, y tenemos una forma de mirar, que es la forma plana, tradicional, la del hincha, en realidad como yo la he calificado, y tenemos la forma táctica, que es la forma en donde vemos los espacios claramente entre las líneas de la zona defensiva y zona de ataque de ambos equipos, ¿no? La primera imagen es la imagen más tradicional, y la segunda imagen es una imagen que yo diría, siempre le he llamado imagen táctica a partir de la innovación que se hizo una vez para un mundial de fútbol, en donde creo que fue el mundial 2018, que tuvimos la oportunidad de ver el fútbol por DirecTV de esa forma. Ya creo que fue genial, por lo menos lo que nos gusta mirar el fútbol de una manera especializada. Y acá tengo a Luis Enrique subiendo a su lugar de observación para después dirigir el entrenamiento. Esta imagen yo siempre la uso metafóricamente como el marinero Luis Enrique, ¿no? Que como esos marineros que buscan el atún en el Pacífico, se suben a grandes torres y logran tener una observación específica del escenario, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Luis Enrique está generando una forma de observación, no es la única, por cierto, pero lo muestro como una muestra de la especificidad, ¿no? De los puntos desde donde observamos y desde donde luego se va a conversar el fútbol. Después tengo finalmente esta idea que quiero compartir, que ya es una idea mucho más operativa, que todo el proceso observacional, como genera conversaciones, los cuerpos técnicos o aquellos que desarrollamos el entrenamiento, lo planificamos, lo diseñamos, generamos los ambientes de trabajo, le llamamos la reflexividad operativa, y esta la defino como la capacidad del sistema equipo para analizar y ajustar sus operaciones. Evidentemente, la toma de decisiones de los jugadores son distinciones, ¿ya? Para evaluar, distinguir y facilitar la recursividad, es decir, que se vuelva a producir una cierta expresión colectiva del juego en otro juego, ¿ya? Eso también es tremendamente desafiante para todo equipo de fútbol. También la reflexividad operativa facilita la adaptación y la resolución de paradojas inherentes al juego, tensión entre acciones ofensivas y acciones defensivas, ¿no? Acá hay algunas descripciones que son cada día más comunes en el mundo del fútbol. La mejor manera de defender es teniendo el balón. Es paradójico porque cuando yo tengo el balón en realidad trato de dañar al rival, pero la misma semántica, ¿no? me permite describir lo paradojal que es el juego del fútbol, porque en la medida que tengo el balón estoy defendiendo, ¿no? O en la medida, podríamos llamar como lo hace el Atlético de Madrid hace muchos años, en la medida que defiende sabe perfectamente que va a hacer daño al equipo rival. Entonces esa forma paradoja de poder, cómo se expresa el fútbol, requiere una reflexividad operativa específica. Y por último, la reflexividad operativa fomenta una mayor conciencia, y aquí también mucho en activismo. Cuando hablo de conciencia es básicamente la relación entre ese organismo vivo con su medio y que se expresa en la dinámica
relacional. Y acá voy a poner una expresión de reflexividad operativa fantástica, ¿no? Nagelsmann con su pantalla que improvisó hace un par de años atrás en Alemania, puso su pantalla, está también en la torre de donde observa Luis Enrique, pero ahora hay una pantalla y están los jugadores mirándose a sí mismos y seguramente es una dinámica conversacional, ¿no? Es como lo que planteaba Fernando, cuando yo hago entrevistas en primera persona, es una técnica, en estricto rigor, es una técnica para poder operacionalizar la reflexividad operativa en un equipo de fútbol, que hace que el equipo sea más consciente de sí mismo en su relación con el medio. Finalmente, en acción y fútbol, ¿ya? ¿Qué es lo que propongo también? Cuerpos técnicos, actitud fenomenológica total. ¿Ya? Creo que en la medida en que los cuerpos técnicos tengan una actitud fenomenológica total, experiencia vivida sobre el fútbol, me parece que genera un mayor impacto en los equipos y en las personas que juegan al fútbol. Mentalidad competitiva de alto rendimiento en el fútbol, pero pensada desde el punto de vista en activo como una emergencia. Y esto se sintetiza, por ejemplo, en esta afirmación: aquí estoy en el juego tal y como se da, ¿no? Una afirmación pareciera ser muy poética, pero operativamente y materialmente tiene una trascendencia extraordinariamente importante. También constituir una narrativa que permita describir el fútbol de esta forma, ¿ya? Y evidentemente esa narrativa se enfrenta un poquito a lo que puso el video el profesor Víctor Frade, puso el video Felipe, cuando el profesor muy enérgico, ¿no? Nos desafiaba a hablar sobre fútbol, ¿no? Y evidentemente lo que uno escucha muchas veces, yo creo que todos lo hemos escuchado, los que estamos en esta sala, que en el fútbol está todo dicho, ¿ya? Que no hay nada que inventar, que no hay nada que crear. Bueno, al contrario, esto que estamos haciendo el día de hoy, la constitución de un hablar sobre el fútbol, que genera otros pasos y un camino a seguir avanzando para poder que se exprese de la mejor manera posible el juego del fútbol. Y por último, la experiencia en el centro de todo, ¿ya? ¿Y la experiencia por qué? Coloqué varias imágenes. Acá la tripulación de Endurance, de Shackleton, perdido en el Ártico Sur, en la Antártica, perdón, jugando al fútbol, ¿no? En la nieve, ¿no? Lo digo. Y después acá está un partido del Manchester City contra el Liverpool, ya en el Etihad. Acá la imagen de todo el proceso relacional de la ciudad de Santiago de Chile cuando hubo el estallido social, ¿ya? Evidentemente podemos leerlo de múltiples formas, y acá la típica imagen de percepción, que unos van a ver una imagen de una joven y otros van a ver una imagen de una anciana, ¿ya? Bueno, eso es el fútbol en el estricto rigor, ¿no? Observación, conversación, dinámica, colectiva, distintas experiencias, un fenómeno total, una experiencia vivida total. Y finalmente quiero mostrarles esto que estoy acá, que lo he estado construyendo, que es una síntesis de todo lo que hemos estado conversando incluso, y de una síntesis de lo que yo he estado experimentando también, ¿ya? Entender la experiencia del fútbol como una experiencia inactiva, ¿ya? Tener el tejido relacional, la memoria colectiva corporal, una unidad metodológica, evidentemente para mí son los tejidos relacionales, la intervención en complejidad, reflexión y retroalimentación como dimensiones operativas del ejercicio de entrenar en complejidad en el mundo del fútbol. Acá tengo las descripciones, ¿ya? Ahí están los ejemplos prácticos en el fútbol. Por ejemplo, voy a solamente, para no extenderme más, leer la primera línea: experiencia inactiva, interacción dinámica entre jugadores y entorno que genera significado y guía la acción. El ejemplo práctico en fútbol: jugadores ajustan su posición y decisión al comportamiento del portador del balón y los movimientos del rival. Esa es una síntesis en realidad del juego como experiencia vivida. Y el objetivo formativo o el objetivo de desarrollador desde el punto de vista del entrenamiento: fomentar la lectura de juego y la adaptabilidad situacional. Que en estricto rigor, si queremos ocupar una técnica para hacer eso en un equipo de fútbol, la entrevista o la conversación en primera persona con el jugador y la jugadora, que acá quiero también insistir, y para esto cierro, que no es solamente conversar, ¿no? Sino que es producir una buena conversación, y eso ya requiere una técnica, quiere una metodología de conversación, ¿no? Conversar es muy barato,
pero las buenas conversaciones tienen un precio alto y para desarrollar buenas conversaciones en el fútbol creo que tenemos que seguir avanzando y me parece que este es el espacio muy, pero muy estimulante para crear metodologías que permitan conversar con los jugadores, las jugadoras, acerca de su propia experiencia vivida en el juego del fútbol. Bueno, voy a quedar hasta acá y agradezco la invitación, Felipe, y a todo el grupo también de Planificación con Sentido, que lo sigo hace mucho tiempo. Ha estado genial en realidad esta experiencia para mí. Muchas gracias.